¿Cómo están? Uy. Uno de los privilegios más grandes que tengo como predicador es estar aquí enfrente y mirar sus caras. Y algo maravilloso que debe ocurrir es que nosotros nos alegremos, ¿cómo se puede decir? Entusiasmemos acerca de lo que Dios tiene que decirnos hoy a nosotros. Y aquí su siervo tiene la oportunidad de ver sus caras y hablarles de Dios. Y hoy es un día especial porque es el primer día de la semana. Para nosotros que estamos constantemente viviendo la vida cotidiana. Nos levantamos, trabajamos, tenemos que cocinar algunos, tenemos que preparar las cosas. Realmente este momento debe ser un momento para relajarnos y confiar en Dios. Y pensaba yo, ¿verdad?, que con todas las cosas a veces nosotros mismos añadimos más y más a nuestras cargas. Pero algo importante que tenemos, cualquier esfuerzo, cualquier cosa que hagamos, Dios nos ve. Dios nos recompensará. Dios reconoce el sacrificio que usted y yo hacemos para su honra y su gloria. El hermano nos dirigió con un canto. Este canto es acerca de la gracia y hoy vamos a estar hablando acerca de la gracia. Creo que este es el concepto más mal entendido en la vida cristiana, en la población cristiana, en el pueblo de Dios. Y me gustaría que se vayan conmigo a segunda carta que escribe el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a mirar el versículo 18. Versículo 18. Este pasaje nos dice a nosotros algo importante en cuanto a la gracia. Y hemos utilizado el concepto o la idea de conociendo la gracia. Muy bien, este pasaje nos dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, cuando hablamos de la gracia, quisiera poner en su imagen algo que sucede actualmente. Y es que muchos jóvenes no comprenden el uso del teléfono. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del teléfono con, verdad, la ruedita, rotario? ¿Se acuerdan ustedes? De los jóvenes que están aquí, ¿cuántos de ustedes han utilizado un teléfono de eso donde hay que darle vuelta al círculo? ¿Alguno de ustedes? No. Diana, ok, no tanto dice, yo todavía soy una niña puente, o sea, soy una joven puente, o sea que conozco de un lado y del otro lado. Estaba mirando en Facebook un video donde una mamá puso a 3 niños a ver cuál de ellos sabía cómo utilizar el teléfono. El teléfono antiguo, usted tenía que primero levantar el auricular. O sea, esa cosa donde va al oído. Pero ellos no lo hacían, así que iban y le daban vuelta. Y le daban vuelta. Y nada. Entonces, hay un vacío entre los teléfonos que usted y yo comprendíamos. Antes íbamos a la pulpería, a la tienda, a la esquina, a pagar 5 centavos para poder hacer una llamada. No habían teléfonos celulares. Había muchos teléfonos públicos, ¿se acuerdan ustedes? En casi 2, 3 esquinas había uno. En el parque usted miraba una sección completa. En los aeropuertos habían secciones donde usted veía a la gente llamando. Y usted tenía que poner monedas, y usted tenía que llamar a la operadora para que la operadora lo conectara a usted. Yo creo que nosotros tenemos un gran vacío en esa idea. Alexander Graham Bell fue el que inventó el teléfono por primera vez y hubo comunicación. Yo creo que tenemos un problema de comunicación hoy día. En el jardín del Edén Dios se paseaba al atardecer, a la luz del día, y el hombre podía hablar con Dios cuando quería, como quería, pero entre más distantes estamos de Dios, más difícil se hace la comunicación.
Yo creo que es importante darnos cuenta de que con Adán nos alejamos completamente de Dios. No fue él, nosotros. Dios tuvo que hacer muchas cosas para poder acercarnos a Dios. Y yo quisiera hablar un poquito acerca de lo que Dios ha hecho, porque siempre habrá en el proceso de la comunicación distracciones, algo que a usted le va a quitar de vista a Dios. Y yo quisiera que usted pensara que a veces nuestra propia manera de pensar es lo que nos aleja de Dios. Así que la idea principal es que nos acerquemos a Dios, pero ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Bueno, Dios da el primer paso, siempre les he dicho a ustedes, hay algo que le llaman la dispensación, que es la manera como Dios trabaja con el hombre. Tenemos 3 eras. ¿Ustedes saben cuáles son esas 3 eras? ¿La era qué? Patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. Esto es muy importante. ¿Sabían ustedes que no mucha gente entiende esto? Y confunden una con la otra y no pueden interpretar bien la Biblia. Nosotros tenemos que entender que la era patriarcal fue aquella donde Dios escogió a algunos hombres, empezando con Adán, para que fueran cabeza del hogar y fueran ellos como sacerdotes, profetas y dirigieran a esta familia, a este grupo, a esta tribu, a Dios. Esta era la conocimos por Abraham, por Job. Job era un patriarca, lo más seguro que vivió en el tiempo de Abraham o alrededor de esos tiempos. La segunda era es la era mosaica, donde Dios escoge a un pueblo, ya no a un hombre, a un pueblo. Y le da a ese pueblo todo lo que Él requiere de ese pueblo para que ese pueblo cumpla la idea de ser un pueblo apartado, escogido para Dios. Y la era cristiana. La era cristiana es aquella donde ya no se escoge a un hombre, ya no se escoge a un pueblo por cumplir la ley, sino es aquella donde es escogido en Cristo Jesús por el sacrificio que Él hizo. Y en el proceso se utiliza el concepto de la gracia. Ahora, ¿qué es gracia? ¿Y por qué es que tantos hermanos y tantos cristianos no cosechan los beneficios de la gracia? Y eso es lo que quisiera yo responder en esta mañana. ¿Por qué es que tantos hermanos están cansados de la vida cristiana y no se dan cuenta de que el cansancio es una señal de un problema de entendimiento y del conocimiento de la gracia y de Jesucristo? Ahora, hoy día el cielo es alcanzable por la gracia. El pasaje nos dice allí que debemos crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de esto, yo no quisiera que usted continúe con el pensamiento de que para poder yo alcanzar el cielo yo tengo que ser bueno, yo tengo que hacer cosas buenas. En realidad yo no tengo que hacer cosas buenas para alcanzar el cielo, porque no va a haber una cosa buena que yo pueda hacer que me pueda llevar a Dios y a tener de Dios el cielo, porque no puede ser alcanzado por las cosas que yo hago. El ser bueno no es la manera, pero mucha gente en su mente, queriendo entender a Dios, queriendo entender cómo Dios trabaja con nosotros, hace mucho esfuerzo, se frustra y al final no sigue las cosas de Dios o termina perdiendo lo más importante en su salvación. Ahora, pensando en la gracia, yo quisiera que no piense en la gracia como un concepto teológico, porque muchos de nosotros tenemos conocimiento, pero el conocimiento sin aplicación es vano. ¿Ok? Entonces, la abundancia de conocimiento, aunque sea buena, si no es aplicable, es vano. Ahora, ¿cómo quiero yo que usted comprenda el concepto de la gracia? Bueno, según el pasaje dice creced. Así que no lo vamos a ver como algo teológico, sino como un ambiente, una atmósfera. ¿Por qué le quiero que usted tenga este concepto? Porque cuando usted crece algo, si es una semilla, ¿dónde la pone? En un suelo. O
inclusive en un ambiente propicio para que esta semilla crezca. La gracia es el ambiente, es la atmósfera en la cual el cristiano puede crecer. Ok, ¿qué querrá decir el hermano Norberto con ambiente? Bueno, imagínese que usted llega a su casa y usted ve el termómetro, la indicación allí donde está el termostato, ¿verdad? Usted puede ver que ahí tiene un termómetro. El termómetro y el termostato no son la misma cosa. ¿Ok? El termómetro me indica cuál es la temperatura. El termostato regula la temperatura. Muchos de nosotros miramos a la gracia solamente como termómetro. ¿Okay? Y tratamos de buscar un abanico y encendemos el abanico para darnos más, ¿verdad? Cambiar ese ambiente. Pero debemos utilizar el termostato. Y vamos al termostato y cambiamos. Si está a 80 y nos parece muy caliente, la bajamos a 72, 75, donde es más cómodo. Piense en la gracia, como cuando usted llega a este ambiente y este ambiente le permite a usted funcionar como cristiano. Y el problema que muchas veces es que no entendemos este ambiente. Entonces, la gracia es crítica a nuestra salvación. Más bien, todos somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, dice la palabra en Efesios 2:8. Sino que es de Dios, es un don de Dios, no merecido. Entonces, si es tan crítica a la salvación, es necesario que la gracia gobierne y fortalezca nuestra salvación. Voy a repetirlo. La gracia es menester que gobierne y fortalezca nuestra salvación. ¿Por qué? Si no existiera la gracia, no existiera la cristiandad. ¿Okay? Si no existiera la gracia, no existiera la cristiandad, porque solamente podemos crecer en la gracia. Solamente podemos crecer por gracia. Solamente podemos crecer a través de la gracia. Y ahorita vamos a comprender el concepto amplio de la gracia. Y esto quiere decir, hermanos, que cuando usted quiere sembrar vegetales, usted tiene que tener el suelo apropiado para que crezcan estos vegetales. Asimismo, la gracia es tan crítica para traer el reino de Dios a su vida, como también de que usted pueda ir al reino de Dios. Dos cosas ocurren. Una, por la gracia yo recibo el reino de Dios en mi vida. En otras palabras, pertenezco al cuerpo de Cristo, pertenezco a la nación santa escogida de Dios, pero también por la gracia yo soy llevado al reino. Entonces es muy importante estas dos cosas. Traer el reino a mi vida a través de la obediencia al mandamiento, al evangelio de Dios, como también llegar al reino de Dios para poder estar allá con Dios. Entonces, ¿cómo es que yo puedo crecer en la gracia? ¿Cómo es que yo puedo fungir en la gracia? Vamos a mirar este concepto como funcionando bajo la gracia, viviendo bajo la gracia, como la idea de un pacto. Existen dos pactos, ¿verdad? El viejo y el nuevo pacto para nosotros. El viejo pacto a los judíos por medio de la ley, el profeta fue Moisés. El nuevo pacto a todas las naciones por medio de la gracia. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. ¿Ven la diferencia? Una era un cumplimiento, era una forma de actuar. La otra es una forma de confiar. Por un lado yo tengo la ley que me dice qué hacer, pero no me quita el pecado. Por el otro lado tengo la gracia que me da el Espíritu para poder hacer, y el hacer es complemento de lo que ya Dios ha hecho en mí. Entonces, el pacto de la gracia es aquella que me permite a mí moverme
de un lugar a otro. Pero lo más difícil es, hermanos, lo que ocurre en cuanto al crecer en la gracia. Ustedes se acuerdan cuando, bueno, yo lo voy a decir, antes yo tomaba una libreta y escribía los sermones. ¿Okay? Yo escribía el título del sermón y escribía. A veces cuando yo me equivocaba, si lo quería limpio, tenía que volverlo a hacer. ¿Se acuerdan ustedes de las máquinas de mecanografía? Si usted cometía un error, bueno, podía borrarlo a veces con un papel especial que uno ponía cada una de las teclas y eliminaba ese proceso, pero por lo general no se veía tan bien, porque cada vez que veía usted veía lo blanco que se veía de la letra. Entonces yo escribía el sermón y cuando me equivocaba, simplemente tenía que volver a empezar al inicio. Ahora, ¿qué tengo? Una tableta. Ahora lo que a mí me tocaba reiniciar, ahora simplemente lo borro en segundos. Empezó con las computadoras. Y muchos de nosotros, quiero comparar, estamos todavía con libretas y no con la tecnología nueva. ¿Ok? Y yo entiendo, yo sé que a veces es un costo que tiene todo esto. Pero algo importante que quiero decirles es, hay una manera análoga y una manera digital de hacer las cosas. El antiguo pacto es la manera análoga, es la manera tangible, táctil, que yo tengo que entender. Dios quería al principio que el hombre comprendiera que el pecado tenía un precio. Entonces, cuando el sacerdote sabía que había pecado, tomaba un cordero sin mancha, ponía su mano en la cabeza y lo degollaba. El olor de sangre, el oír el bramido de este animal luchando por su vida, el último aliento después de ser degollado, era una experiencia que le recordara el costo de su error o pecado o falta ante Dios. No solamente eso, había un proceso por el cual Dios decía, toma ciertas partes del cuerpo, ponla en carbón y que la grasa que está todo en sus intestinos fueran quemadas. Entonces tenemos esa manera gráfica de comprender el costo del pecado en el sacrificio. Ahora tenemos la gracia. Jesús murió en la cruz. También hay una idea gráfica, pero una para siempre. Entonces, ahora Dios quiere que nosotros pensemos digitalmente. Digitalmente es como tener una imagen impregnada aquí en mi pensamiento y en mi corazón, de tal manera que cada vez que yo peque me duele a mí, porque yo sé que estoy haciéndole, ¿verdad?, doler a Cristo. Entonces tenemos que la gracia nos lleva a un nivel superior. Así como antes estaba en libretas, ahora yo por la gracia estoy en una tecnología mucho más grande. Dios ahora opera en una manera diferente. Ahora, esto es bien importante. Estaba pensando en el hermano César cuando hacía esto. El hermano César se graduó de un teléfono ¿verdad? De esos de pequeños, ¿cómo le llamaríamos a esos teléfonos de teclado? Gracias, hermana. Unos teléfonos. Y el hermano, yo le decía, hermano, ¿y por qué no cambias? No, pues con esto yo tengo suficiente, ¿verdad? Pero ahora que el hermano se ha graduado y ahora él está con un teléfono inteligente. Así le llaman, ¿verdad? Un teléfono inteligente. Y el hermano hermano, dígame, ¿cómo se hace? Él está conociendo el teléfono. Y lo que el hermano está conociendo es que ahora él puede hacer más. Como el hermano César, yo pensaba hace muchos años, si yo tengo un teléfono es porque yo quiero que sea un teléfono. Yo pensaba, si yo compro un teléfono y lo cargo en el bolsillo es para llamar y llamar nada más. Yo también tuve un proceso de aprender a aceptar la nueva tecnología. Pero muy pronto me conecté con el iPhone. Y cuando el teléfono de teclado lo comparé al teléfono iPhone, quedé maravillado. Porque en el iPhone hay aplicaciones. En otras palabras, si yo tengo que buscar algo, hay una mujer que se llama Siri, adentro del teléfono celular. Y le digo, Siri, quiero saber si hay restaurantes alrededor de mí.
Y Siri me dice, oh, sí, hay restaurantes y aquello, y me da, elecciones. Imagínense, si yo quiero hacer compras, yo puedo ir y también a una página de web dentro de mi teléfono. Si yo quiero tomar una foto, tengo una cámara fotográfica. Si yo quiero escuchar música, yo puedo escuchar música en mi teléfono inteligente. Si yo quiero ver un video, es increíble, hermanos. Para los que teníamos antes un teléfono que era del tamaño de un ladrillo. Así era el teléfono primero, ¿verdad? Este señor, el señor Cooper, inventó este teléfono. Y por eso dice la palabra, creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Ese señor fue el primero, en 1973. Y hubo la evolución, ¿verdad? Del teléfono de disco que tenemos aquí, antiguo. Después tenemos este que es medio digital, ¿verdad? Después tenemos el teléfono de teclado y este evolucionó a uno inteligente. Y ahora tenemos, ¿verdad?, la diferencia del uno al otro. Y nos hemos graduado de teléfono en teléfono, en teléfono, en teléfono, en teléfono. Y ahora tenemos una gran variedad de distintos teléfonos. Cada uno lleva la idea de que ha habido una transformación. Entonces, hay una manera antigua de tratar con Dios y hay una manera diferente de tratar con Dios. El problema del cristiano es que posiblemente tiene el conocimiento, pero no la aplicación del conocimiento. Entonces, la gracia me permite a mí moverme de lo antiguo a lo nuevo. Del antiguo pacto al nuevo pacto. De lo que antes era difícil comprender a algo que es más fácil. Ok, hablemos un poquito entonces acerca de esto de la gracia que hemos mirado. ¿Qué significa la gracia? ¿Qué significa para nosotros la gracia? Mire, la gracia significa mostrar favor. Un favor hacia alguien, o es sinónimo de gracia. El sinónimo de gracia es favor. Entonces, es como el favor que un rey da a un plebeyo, de un rey a un súbdito. Siempre la gracia se manifiesta de alguien superior a alguien inferior, en autoridad o en poder. ¿Ok? Entonces, es bien importante darse cuenta de que cuando se haya gracia es porque alguien superior vio algo en nosotros que nos quiso dar favor a nosotros. Entonces tenemos que directamente la gracia es un don no ganado, no obtenido. Yo no puedo hacer algo para que yo tenga beneficio de parte de Dios. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Ahora, ¿qué significa esto? La gracia es el flujo incansable e inagotable de la bondad de Dios para mi vida, lo que nunca usted y yo podemos alcanzar por más esfuerzo que hagamos. ¿Ok? Lo voy a repetir. La gracia es el favor o el flujo incansable, inagotable de Dios, porque viene de Dios, para nosotros de una manera tal que nosotros nunca podríamos alcanzarla. Es algo que no se merece, porque nunca nadie puede merecer. Es algo que no se gana, porque nadie podría ganar. Es algo que no se paga, porque nadie podría pagarla. ¿Ok? No se merece, no se gana, ni se paga. Entonces, cuando hablamos de la gracia siempre va a actuar independientemente de nosotros. ¿Ok? Porque no es a través de nosotros, ni por nosotros, sino por Jesucristo. Es bien importante esto. La gracia emana estrictamente de Dios. La gracia no emana de nosotros. No podemos trabajar por ella. Es la bondad misericordiosa de Dios. De tal manera que nosotros podamos cambiar nuestra manera de operar en el mundo. Sí, el problema que tenemos es que cuando operamos en el mundo, operamos de acuerdo a los pensamientos humanos. Y eso es lo que yo quisiera que usted cambiara en su manera de vivir. Piense, examine, pregúntese si usted está creciendo o viviendo en la gracia. ¿Ok?
Porque si usted no lo está haciendo, usted va a obtener beneficios del trabajo arduo, de estar leyendo, de estar haciendo ciertas disciplinas espirituales o religiosas, pero no necesariamente emana de Dios. ¿Ok? Porque muchas disciplinas pueden traernos a nosotros beneficios, pero muchas de ellas nos pueden alejar de Dios. Ahora, es muy importante darnos cuenta, porque vivimos en este mundo, nos acostumbramos a la manera de vivir de este mundo. Entonces, para poder crecer o vivir bajo la gracia, tengo que vivir de una manera diferente a este mundo, a lo que Dios me dice a mí. Entonces, algo muy importante es cómo voy a operar en la gracia y los beneficios de esta gracia. Mire lo que dice Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré, ¿cómo dice ahí? Gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Uno de los atributos o ingredientes de la gracia es que es gratuita. Si se van conmigo a Romanos 3:24, allí nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios. Justificados gratuitamente. Entonces la gracia es gratis. La gracia es gratuita para mi vida. La gracia es algo que yo debo simplemente confiar en Dios. Ahora, piensen usted. Va usted a un cumpleaños, usted es el cumpleañero y alguien le da un regalo y al final le dice son $10, ¿verdad? Ya ese no es regalo, ya usted está enojado con esa persona. Imagínese que usted invita a una pareja a comer y después que todo está lleno, muy bien, saca su cartera y le quiere pagar por la comida. Usted dice, no, es algo gratuito. Yo te invité a ti para que yo pudiera honrarte a ti, te pudiera dar esta oportunidad. Pero muchas veces nosotros le hacemos esto a Dios. ¿Okay? Imagínense que trabajo duro toda la semana y viene su jefe y dice, ay, te quiero regalar los $300 de esta semana. Así dice, me los vas a regalar a mí, yo me los gané. ¿Okay? Entonces, este concepto de recibir gratuitamente o obtener algo, es algo que debemos entender. Es un don. La gracia es un don no merecido. Es algo que no me puedo ganar. Mire lo que dice Romanos 4 al 5. Romanos 4 al 5. Dice sí, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué interesante esto, ¿verdad? Dice al que obra. Si usted y yo estamos trabajando para el Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, es que así yo voy a estar bien ocupado, así yo voy a agradar a Dios, y yo estoy dándole. Dice aquí que es deuda, ya no es gracia. Entonces hay un problema con esto. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Estoy yo creciendo en gracia o estoy yo creciendo simplemente en las cosas que yo quiero hacer? Lo otro dice el que cree. Y esto es algo importante que usted debe meditar y debe considerar. Vivir la vida cristiana no es para ganársela. Vivir la vida cristiana es para disfrutarla. Cada uno de nosotros recibimos de Dios por gracia, y dice la palabra debemos dar por gracia. Entonces la gracia es tan importante en mi vida, el comprender y crecer en ella es tan importante que mi salvación depende de ella. Porque si yo estoy simplemente haciendo porque yo creo que debo ser así, y yo tengo que ser bueno, y yo tengo que abstener, entonces yo no entiendo lo que Cristo me está tratando de decir. Yo quisiera que usted creciera y vamos a estar comprendiendo más y más acerca de esto. En las siguientes semanas vamos a meditar ciertos temas acerca de la gracia. Pero si yo quisiera decirle algo que usted saliera en esta mañana es, piense en la gracia como un ambiente en el cual se mueve usted.
y usted pueda confiar, creer y hacer conforme a lo que Dios quiere a su vida. Yo sé que es difícil a veces comprender este concepto, pero es muy importante para nosotros vivirlo. Si usted ha estado luchando por conseguir y obtener y hacer muchas cosas para sentirse bien con Dios, y usted está frustrado, cansado, se siente que no va a ningún lugar, es posible que usted está haciendo demasiado y no está dejando que Dios haga en usted. La gracia se trata de lo que Dios hace en nosotros, no necesariamente lo que nosotros hacemos en nosotros mismos. Así que yo lo invito en esta mañana que confíe en la gracia gratuita de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Dios lo ama tanto que mandó a su Hijo unigénito para que crea usted en Él y no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios perdonó a todos los pecadores en el sacrificio de Cristo Jesús. La diferencia es, ¿acepta usted el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Está dispuesto a obedecer y someterse a su voluntad? Y si lo está, la palabra de Dios nos dice que debe nacer del agua y del Espíritu. Y esperamos que usted considere su vida para obedecer y someterse completamente a Dios en esta mañana. Nuestro hermano nos va a dirigir con un canto y esperamos que usted pueda responder a este llamado que Dios hace a su vida. Que el Señor lo bendiga.